El día de hoy nos vamos a introducir a el primer punto de las doctrinas de la gracia, la depravación total del hombre. Antes de introducirnos, les pido que abran su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 20. No se tienen que poner en pie. Romanos capítulo 3, versículo 9 al versículo 20. Dice así la Escritura: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Niños, ¿qué vimos hoy? Pecado. Miren lo que dice el apóstol Pablo: todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es uno de los textos claves para entender la doctrina de la depravación total del hombre. Romanos 3 es la radiografía del corazón del hombre en su estado natural. La radiografía del corazón del hombre en su estado natural. Y es justamente lo que vamos a ver hoy, que el hombre está depravado totalmente en el pecado. Pero antes de introducirnos a esta doctrina, es necesario decir algo sobre el encabezado. A ver, ¿quién trae sus cánones de Dort impresos? Ni uno los salvó. Impresos. El celular salvó a algunos. Les animo, hermanos, que los impriman. Es muy útil para este estudio, porque ahora no se van a poder dar cuenta de esto que voy a decir. El encabezado 3 y 4, si ustedes tuvieran sus cánones de Dort, podrían ver que en realidad, y aquí a lo mejor hay algunas desilusiones, pero no se desilusionen muy rápido, déjenme explicar. En realidad no hay tal cosa como los 5 puntos. En los cánones de Dort solo encontramos 4 encabezados, hermanos. 4 encabezados. ¿Por qué? Porque la doctrina del encabezado 3 y el encabezado 4 se encuentran en un solo título. O sea, los cánones de Dort empiezan hablando encabezado 1, elección incondicional. Después hablan sobre la expiación particular. 2. El 3 y el 4 son un solo encabezado. Un solo encabezado. Y después, el 5 es el cuarto encabezado. El 5 punto es el cuarto encabezado. Es necesario decir algo respecto a esto. ¿Por qué hay un encabezado con 2 puntos unidos? Y hermanos, ¿por qué comenzar por aquí? ¿Por qué comenzamos por la depravación total del hombre? Los que tienen fresco la última lección no responderían, hermano, porque tulip, o sea, primero es depravación total. Recuerden que no hay tal cosa histórica como tulip. Recuerden que
El acróstico correcto sería ultip, ultip, ultip. Los reformados empezaron hablando respecto a la elección incondicional, y la depravación total del hombre es solo el tercero y el cuarto punto. Así que, ¿por qué comenzar por aquí? Comenzamos por aquí, hermanos, porque recordemos que los cánones de Dort son una respuesta. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que los cánones de Dort no son una formulación doctrinal positiva, sino que son una defensa apologética? A ver, ¿quién recuerda una respuesta a qué? ¿Quién recuerda que los cánones de Dort son una respuesta a qué? A los 5 puntos que los arminianos formularon, los 5 puntos arminianos. Entonces, por eso los cánones de Dort comenzaron con ultip, con elección incondicional. Pero hemos decidido nosotros, en vez de comenzar con la elección incondicional, comenzar con la depravación total del hombre. ¿Por qué? Porque noten esto. No solo no hace violencia al documento, ya que el documento es apologético y no didáctico en el sentido más puro. Pero además, si ustedes ven su encabezado número 1, párrafo número 1 de los cánones de Dort, ¿de qué trata el encabezado 1, párrafo 1 de los cánones de Dort? Lo hemos dicho. Elección incondicional. Dios elige sin considerar las buenas obras de los hombres. Dios elige soberanamente. Noten lo que dice el primer encabezado, que trata sobre la elección. Porque todos los hombres han pecado en Adán. Los mismos cánones de Dort, aunque su primer encabezado trata sobre la elección, da por sentado la doctrina de la depravación total del hombre. Así que entender la depravación total del hombre nos hará más sencillo comprender los otros puntos de doctrina. Noten esto, pues todos los hombres han pecado en Adán y se han hecho culpables de maldición y muerte eterna. Y después continúan los cánones explicando la elección. Pero antes de hablar de la elección, ellos tienen que hablar de la depravación total del hombre. Es por eso, hermanos, que veo prudente, en vez de comenzar como históricamente se hizo con la elección incondicional, que comencemos con la depravación total del hombre. Escuchen lo que dijo un hombre. Lo que tú crees del hombre determina lo que tú crees de la gracia. ¿Por qué es necesario comenzar con la depravación total del hombre? Porque si hasta el día de hoy tú tienes en una gran alta estima la condición del hombre, ¿sabes cuál va a ser tu concepto de gracia? Bajo. Si tú estimas al hombre grande y excelente y virtuoso y sin pecado, tu concepto de la gracia va a ser, pues es una ayudadita. Continúa este autor. Lo que tú crees del hombre determina lo que tú crees de la salvación. Si el hombre es totalmente depravado, entonces él es totalmente dependiente de la gracia de Dios. Por eso hay que empezar por aquí. Si vemos que el hombre es totalmente depravado, vamos a poder ver que el hombre necesita totalmente la gracia de Dios. Pero si él solamente, pero si tú crees que el hombre solamente es medio depravado, parcialmente caído, todo lo que necesitas es una gracia que le ayude. No necesitas a alguien que lo venga a resucitar, necesitas a alguien que le provea un bastón para que aprenda a caminar. Entonces, comenzar con la condición del hombre nos ayudará a ver la necesidad. Miren, si comprendemos el estado natural del hombre, ya no diremos de la elección, ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia que Dios eligió! ¡Qué injusticia! Todos algún día dijimos eso, así que
no podemos jactarnos de eso. Todo algún día cuando escuchamos la elección dijimos, eso es injusticia. Pero si comprendemos cuán caído es el hombre, ¿sabes qué vamos a decir? ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! O más bien, hasta podríamos decir, y debemos decir, Señor, si el hombre está así decaído y de depravado, si no hay elección, no hay salvación. Porque ¿quién va a poder ir a ti de su propia voluntad si no lo jalas tú primero? ¿Cómo te van a hallar los que no te buscan? Fui hallado por los que no me buscaban, dice el Señor. Cuando comprendemos cuán caído es el hombre, vamos a ver la necesidad de no de una media gracia, de una gracia sobrenatural. Miren lo que dice este teólogo. Se llama Cornelius Venema, muy buen teólogo. Dice esto: hay una razón importante por la cual debe ir primero. ¿Cuál este punto? El punto de depravación total. La doctrina bíblica concerniente a la condición del hombre como pecador incapaz e incompetente de salvarse a sí mismo es la base bajo la cual la doctrina de la salvación por la sola gracia de Dios florece. ¿Quieres comprender las doctrinas de la gracia? Primero medita en la condición caída del hombre. Si comprendes que el hombre está caído, si comprendes lo que Pablo quiere decir cuando dice no hay quien busque a Dios, entonces verás la gracia necesaria y no simplemente una ayuda. Así que es por eso que comenzamos aquí en la depravación total del hombre. Recuerden, aunque históricamente se empezó con la elección incondicional, el mismo primer párrafo de los cánones de Dort, antes de hablar de la elección, tiene que hablar del hombre como pecador. Así que es necesario, para entender la elección, para entender la expiación limitada, para entender la gracia irresistible, para entender la perseverancia de los santos, es necesario que comprendamos qué significa que el hombre cayó en pecado. Es necesario que entendamos ¿qué quiere decir cuando Pablo dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecado? Pero algo más, antes de introducirnos, respecto al encabezado. ¿Por qué hay solo 4 encabezados? ¿Por qué se unió el 3 y el 4? Cuando los reformadores, como vamos a ver en un momento, leyeron los artículos de los arminianos, ellos vieron el primer punto, elección incondicional, mal. Ellos vieron el segundo punto, los arminianos decían, Cristo murió sin excepción por todas las personas, entonces los reformados dijeron, mal. Pero cuando los reformados leyeron el tercer punto, en un momento lo voy a leer, ellos dijeron, está bien. Dicen los arminianos que el hombre está caído en pecado, que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Bien, bien. Pero ¿qué creen que trata el cuarto punto? Dicen los arminianos, la gracia de Dios puede ser resistible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? ¿Cuál es la diferencia según el arminiano? ¿Saben cuál es? Que tú tomaste tu decisión y el otro no. Entonces, los reformados dijeron, caramba, si aquí dices bien, en el punto 3 dijiste bien. Dices que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y aquí dices que el que se salva es porque tomó su decisión, el que no. Entonces, la diferencia entre los que se salvan y no es el mismo hombre. Dios da la oportunidad a todos y el último que decide es el hombre. Por eso dijeron, la doctrina arminiana debe ser entendida, de la depravación total del hombre, debe ser entendida a la luz de la gracia resistible, lo que ellos llaman la gracia resistible. Entonces, es por eso que estos encabezados están juntos, porque no deben ser interpretados por separado.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la doctrina de la depravación total del hombre? ¿Saben por dónde hay que empezar? Por lo que no quiere decir. Porque cuando decimos depravación total del hombre, la palabra depravación es muy fuerte, ¿no es verdad? Causa incomodidad. Y cuando le agregas total, pues peor, depravación total. ¿Qué quieren decir los reformadores y qué queremos decir nosotros cuando decimos que el hombre es totalmente depravado? Vamos a decir primero lo que no queremos decir. Al menos dos cosas no queremos decir. Uno, que el hombre es tan malo como puede ser. Miren, todos tenemos amigos no creyentes. Y esos amigos no son tan malos como podrían ser. O esos incrédulos. O para ponerlo lo más claro posible, ¿Hitler fue malo? Muy malo. ¿Saben? Y no alcanzó lo malo que puede ser. No sé, quizá todavía tenía alguna misericordia para su madre y su esposa y sus hijos. No era tan malo como podía. Cuando decimos que el hombre está totalmente depravado, no queremos decir que todos los hombres son tan malos como pueden ser. Hay una gran diferencia entre depravación total y depravación absoluta. No creemos que el hombre está tan malo como puede llegar a ser. Nosotros mismos, hermanos, antes de llegar a Cristo, estábamos en una condición caída. Estábamos en una condición caída. Pero nunca fuimos tan malos como podíamos llegar a ser. Segunda cosa que no queremos decir con depravación total. Una, no quiere decir que somos tan malos como podemos. Dos, no quiere decir que el hombre sea incapaz de alguna buena obra externa. Los hombres aún son capaces de hacer el bien horizontal. Palabra clave, el bien horizontal. Todavía la madre cuida de su niño. Todavía algunos hijos, respetan a sus padres. Todavía hay un sometimiento al gobierno. Todavía, aún en los incrédulos, hay obras de caridad. Hay personas que dan dinero para apoyar personas en necesidad. Todavía hay personas que hacen el bien social. Así que cuando decimos que el hombre es totalmente depravado, no queremos decir que es tan malo como puede ser. O sea, que no ejercita su maldad hasta el punto donde puede. Y en segundo lugar, no negamos que puede hacer buenas obras. La Escritura dice de Jehú, por ejemplo, que hizo algunos aspectos conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, no anduvo totalmente en su ley. Los hombres pueden hacer todavía ciertos mandamientos. Noten esto. Hay hombres incrédulos que pueden ser fieles a sus esposas. Que mujeres que pueden ser sumisas a sus esposas. Hombres que pueden ser amorosos. No todos los hombres son borrachos. No todos los hombres son drogadictos. No todos los hombres son mentirosos. Hay ciertos pecados que algunos hombres nunca van a cometer. Hay ciertos pecados que unos hombres nunca van a cometer. Entonces, la depravación total del hombre no significa, uno, que el hombre es tan malo como puede ser, y dos, tampoco niega que se puede hacer un bien social, que puede haber una obediencia a los mandamientos de Dios horizontalmente. Estas dos excepciones no se las atribuimos porque el hombre es muy bueno. Hermanos, estamos hablando de la total depravación del hombre, ¿no es verdad? ¿A quién se la atribuimos? ¿Recuerda Génesis 20? ¿Quién recuerda qué pasa en Génesis 20? Abraham, ¿dónde se encuentra?
Abraham dice que su esposa es en realidad su hermana, el rey la toma y el rey le dice a Dios, Señor, no me hagas nada, yo no sabía, me he portado justo. ¿Qué dice el Señor? Sí es cierto, es que tú no eres totalmente depravado. ¿Qué le dice? Yo te retuve. ¿Se acuerdan? Tú no la tomaste, ¿sabes por qué? Yo te retuve que la tomaras. Si no has cometido esa falta, no es porque tú seas muy bueno, es porque yo te restringí, yo restringí tu corazón para que no pecaras contra mí de esa manera. Hermanos, si los hombres, en primer lugar, no llenan la medida de lo malo que pueden ser, es porque Dios restringe el corazón. Hermanos, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. ¿Saben? La razón por la que me atrevo a volar en el avión las veces que tengo que volar es porque creo que Dios restringe la maldad del hombre. Porque ¿quién quita que ese hombre de un momento quiere destruir su vida? La máxima manifestación de estar en contra de Dios, el suicidio, decir no quiero vivir, y que quiere quitar su vida y dice pues de una vez otros. Digo, la razón por la que ese hombre se mantiene cuerdo, se mantiene todavía sin querer hacer grandes daños como asesinar tantas personas en ese avión, es porque Dios le restringe su maldad. Amigo, que no estás en Cristo, no eres tan pecador como puedes ser porque Él te restringe. Pero ¿sabes? Algunos hacen como a Faraón. Lo deja para que su corazón en su maldad se ensanche y se ensanche y se ensanche y pueda cometer peores atrocidades de las que comete. Y la razón por la cual pueden hacer un bien horizontal es también por lo que se llama la gracia común de Dios. La gracia común de Dios. Hermanos, Pablo dice a Timoteo que el pastor debe tener buena reputación para los de afuera. O sea, los de afuera están esperando de los cristianos una conducta. Esto quiere decir que ellos saben reconocer el bien y el mal, lo bueno, lo santo, lo justo. Ellos pueden reconocerlo y ellos demandan eso de nosotros. Eso es solamente por lo que se llama la gracia común. Dios no solo les restringe sus pecados, pero además mantiene la imagen de Dios en ellos. Esa imagen que todavía es bondadosa, que todavía puede ser amorosa en un sentido. Dios no les quita su imagen, sino que la mantiene todavía en el hombre, y eso es lo que los capacita para hacer ciertos bienes horizontales. La razón por la que el esposo incrédulo es fiel a su mujer no es porque él sea un hombre caramba, excelente. Es porque Dios le da su gracia común para restringirlo de pecar. Entonces, ¿está claro que no es la depravación total del hombre? Veamos que sí es. ¿Qué es la depravación total del hombre? Permítanme decirlo en palabras muy concretas. Si ustedes dominan esta pequeña frase, sabrán qué es la depravación total del hombre. Voy a citar al doctor Joel Beeke. Dice así: ningún elemento de nuestra persona es menos afectado por el pecado que otra. Somos cuerpo, somos alma. La depravación total del hombre significa que ambos se vieron afectados. Todas nuestras capacidades del alma, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de sentir afecto, nuestra capacidad de desear, voluntad, afecto, todas esas capacidades del alma que reflejan la imagen de Dios
fueron contaminadas por el pecado. Hermanos, eso quiere decir depravación total. Que cada parte, no que somos tan malos como podemos, no que no podemos hacer ningún bien horizontal entre los hombres. Lo que quiere decir es que no hay parte en el ser humano que no fue manchada por el pecado. La razón, ¿fue manchada? ¡Claro! Dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el hombre ve los cielos y dice, Dios no existe. No es porque haya un problema en sus sentidos. Sus ojos ven lo mismo que nosotros, palpan lo mismo que nosotros, escuchan lo mismo que nosotros, prueban lo mismo que nosotros, olfatean lo mismo que nosotros. El problema no está en sus sentidos, el problema es que su razón fue contaminada por el pecado. Profesando ser sabios se hicieron necios. Sus deseos, sus afectos. ¿Para dónde debía el hombre sentir afectos cuando Dios lo creó? Para Dios. ¿Y qué más? Y su esposa y su prójimo. Ahí debían estar sus afectos. Dios, su mujer, su prójimo, sus afectos, esa nata, eso que nos hace estremecernos, debían ser entregados para Dios en alabanza, en poesía, en arte de parte de Adán, de alabanza a su Señor. Pero debido a que no hay nada en el hombre que no quedó afectado por el pecado, ahora sus afectos ya no son para Dios, ahora son para lo que Dios aborrece. ¿Pueden ver? No solo la razón fue afectada, no solo los afectos fueron afectados por el pecado. Ahora el hombre está inclinado a amar lo malo. Dice la Escritura que beben el pecado como agua, la iniquidad como agua. Se deleitan, escuchen eso, cuando dice Pablo en Romanos 1, dice que describe los hombres de una manera, otra radiografía en Romanos capítulo 1, y dice, estos hombres tienen gran condenación porque no solo las hacen, escuchen, se complacen con los que la practican. Así como nosotros podemos sentir gozo el domingo en la mañana de decir, a la casa de Jehová iremos, veremos al pueblo del Señor. Hermanos, me imagino ese salmo cantado. Imagínense las diferentes familias caminando hacia Jerusalén y el pueblo diciendo, a la casa de Jehová iremos. Gran gozo es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso quería decir, no era simplemente el domingo. Ellos iban a ir por una semana completa, semanas completas de viaje, yendo juntos a la casa de Jehová iremos. Nos gozamos unos con otros. Pero ahora el incrédulo dice, me complazco con los que hacen iniquidad. Es lo que dice el hombre sabio al hijo, ¿no? En Proverbios. No estés con los que se gozan en derramar sangre. Gozan. El gozo, el amor, la pasión. Somos seres pasionales. Así nos creó el Señor, para tener pasión que se desborde. Fue contaminada por el pecado y ahora esa pasión está para las cosas que Dios aborrece. La voluntad. ¿Qué tal la voluntad? Escuchamos los mandamientos del Señor, pero debido a que nuestro afecto y nuestra razón han sido afectados por el pecado, ahora nuestra voluntad decide hacer lo contrario a Dios. Decide hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué significa depravación total del hombre en corto, en pequeño? Que ningún elemento de nuestra persona es menos afectado por el pecado que otra. Como una vez cuenta un hombre, él decía, no, es que como Dios va a mandar a esas personas de la jungla al infierno, voy a ir a rescatar a esos pobres hombres. Y dice que cuando llegó, se dio cuenta que esos hombres sabían más de Dios que otros lugares y que lo aborrecían a Dios, que lo aborrecían. No hay parte del hombre que no ha sido contaminada por el pecado. Pero podemos entender la depravación total del hombre en tres aspectos muy sencillos. Privación. Dios creó al hombre bueno y justo. ¿Estamos de acuerdo?
Génesis 2 dice que lo que Dios había creado era bueno y bueno en gran manera. Y Eclesiastés 7 dice que Dios creó al hombre justo y estos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre justo. Dios creó al hombre bueno. Adán gozaba de la imagen de Dios en él, plenamente. Su amor, su justicia. Hermanos, Adán no era como lo que se dice en latín, tabula rasa, un pizarrón en blanco. Eso no era Adán. Adán era santo, natamente. Era santo al haber sido hecho a la imagen de Dios. Además tenía una justicia. No la confundan con la justicia adquirida, que él debía obedecer para recibir una justicia. Pero él era justo, o sea, sus afectos estaban inclinados a lo justo. Era santo, era justo. Y así es como comienzan justamente los cánones de Dor, diciendo: desde el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento con conocimiento verdadero. Escuchen esto: tenía conocimiento verdadero y bienaventurado de su creador y de otras cualidades espirituales, en su voluntad y en su corazón con la justicia, en todas sus afecciones con pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo. Entonces, ¿qué significa la depravación total del hombre? Que a causa de la caída, todo esto lo perdió. Eso es lo primero que debemos entender de la depravación total del hombre. La depravación total significa primero que fue privado de este conocimiento santo, de esta justicia, de esta santidad. Privado, dice el canon, párrafo 1. Pero apartándose de Dios por insinuación del demonio y de su voluntad libre, se privó a sí mismo de estos excelentes dones. Privación. Y a cambio ha traído sobre sí, en lugar de aquellos dones, ceguera, obscuridad horrible, vanidad y perversión de juicio en su entendimiento, maldad y rebeldía y dureza en su voluntad y en corazón, como también impureza en todos sus afectos. Eso es lo primero que debemos entender de la depravación total. Privación. ¿Cómo sabemos esto? Acompáñenme a Efesios 4. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, el apóstol Pablo está usando terminología creacional para hablar de este aspecto. Y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 dice lo mismo. Y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Vean esto, aquí está la clave. La imagen del que lo creó. ¿Dónde apareció esta primer imagen santa, justa? En Edén. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hombre tenía un conocimiento, una santidad, una justicia. Cuando cayó, fue privado de ello. Su corazón, hermanos, como si cayó una barra de acero que lo privó de esa fuente santa, justa y buena. Pero no solo la depravación tiene que ver con privación de estas virtudes. Si fuera una privación, hermanos, el hombre sí sería entonces un pizarrón en blanco. Si solo se tratara de una privación, sí sería un pizarrón en blanco. Pero dice, además, el canon número 3, párrafo 3. Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira incapaces. Escuchen ahora lo que dice los arminianos
sobre este punto. Perdón, perdí esa cita. Voy a leer este punto. Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable. Escuchen, vean esto. No solo hay privación de esto, ahora el hombre es incapaz de algún bien saludable. Por eso insistí hace rato que el hombre sí puede hacer bienes que, ¿cuál es la palabra? Horizontales. Pero en cuanto a producir algo en su corazón que resulte verticalmente en una ayuda de su condición, es imposible. Son incapaces de algún bien salvífico. Escuchen esto. E inclinados al mal. Ahí está la depravación total. No solo ahora estamos privados de esta santidad y justicia, ahora el corazón está inclinado al mal. Muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorarla a sí misma sin la gracia del Espíritu Santo. Hermanos, acompáñenme a Efesios 2. La Biblia es muy clara sobre la condición del hombre, tanto que los mismos arminianos, no pudieron negar que hay tal cosa como la depravación total. La tuvieron que modificar con sus otras doctrinas, pero la Escritura es tan clara sobre este punto. Efesios 2, 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición del hombre? Muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia usa varias figuras para representar nuestro estado caído ante Dios. Dice que estamos muertos, ¿sí? Lo acabamos de leer. Además dice que estamos ciegos, dice que estamos sordos, dice que estamos con una mente corrupta, dice que estamos habituados al mal, dice que somos inútiles de hacer lo bueno. Y algo muy importante es esto. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, de repente solemos ver al hombre como la víctima, ¿no? Caramba, cayó en este estado, pobre hombre. No debemos verlo como la víctima. En todos estos pasajes donde se habla de muerte espiritual, de esclavitud al pecado, de estar sordos, ciegos y habituados al mal, no está considerando al hombre como un esclavo que está sufriendo. Está considerando al hombre como un esclavo que disfruta esa condición. El hombre no está como víctima del pecado, está como amante de su condición. Amante de su condición. Él viola la ley de Dios con gusto. Se deleita en el pecado, muestra rebeldía. Hermanos, el hombre está tratando de quitar a Dios de su trono. No son simplemente seres sufrientes, miserables, pobres de ellos. Ahora, en un sentido, sí podemos decir pobre de estar en esa condición. Pero el punto es que ellos no deben ser vistos como víctimas. Ellos aman su condición caída. Eso es la depravación total. Pueden ver, depravación total no solo es hacer un poquito de mal, es amar hacer ese mal. Es deleitarse en ese mal. Su corazón es transformado en que ahora su deleite lo encuentran en la desobediencia a Dios. Aquí está la cita que quería mencionar hace rato. Escuchen, hermanos, lo que dice los arminianos respecto a este punto. Que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo, ni tampoco de la energía de su libre voluntad, albedrío, en la medida que él, en el estado de apostasía y pecado, puede ni pensar
ni desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es, sino que es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente. Buen punto. Pero hermanos, déjenme explicarlo con este ejemplo. Este hombre dice, este punto dice de los arminianos que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Pero ¿saben cómo ve en realidad los arminianos al pecador? Lo ve como un hombre que cayó de un 10º piso, se rompió las piernas, se rompió los brazos, tiene una fractura de cráneo, está atravesado de un pulmón. Pero ¿saben? Es algo imaginario, no sé si médicamente esto es posible vivir, pero es algo imaginario. Pero aún lo ve como que puede sacar el teléfono y marcar al 911. Entonces no está totalmente caído. ¿Cómo lo ven los arminianos? Cayó del 10º piso y murió. Murió. A menos que un milagro pase y lo resucite, no va a pasar nada. Miren, hemos hablado del pelagianismo. ¿Ya se están acostumbrando a este término, pelagianismo? El pelagianismo ve al hombre como que simplemente se tropezó en el primer piso, se cayó y todavía se puede levantar, puede subirse la ambulancia él solito y demás. Los arminianos no creen eso y seríamos mentirosos si dijéramos. Pero cuando los arminianos dicen que el hombre está totalmente caído y sin embargo explica que la salvación depende del que elige o del que no elige, hermanos, ¿está totalmente caído entonces? Si tú todavía tienes la capacidad de elegir un bien espiritual, no estás totalmente caído. Todavía hay algo en ti. Claro, ellos van a decir que la gracia de Dios es necesaria para ese paso. Pero aún así, la diferencia entre un hombre y otro, hermanos, en la doctrina reformada, ¿quieren saber cuál es la diferencia entre el que se salva y se pierde? La gracia de Dios. Gracia de Dios. En el arminianismo sigue siendo el que tomó su decisión. El que tomó su decisión. Espero que podamos ver el error. El hombre no está un poquito caído, el hombre no está un poquito enfermo, el hombre no está gravemente enfermo, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Así que si vamos a comprender esto, debemos entender, si vamos a comprender la necesidad de la elección, hermanos, ¿por qué entonces la elección es necesaria? ¿Sabes por qué? Porque si el hombre está totalmente caído, nunca va a poder elegir a Dios. Entonces, si Dios elige a los que Él ve en el futuro que toman su decisión, ¿sabes a quién vio? A nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque nadie, a menos que una asistencia sobrenatural del Espíritu Santo sea llevada a cabo, el hombre tomará su decisión. Aparte de eso, dice Romanos, no hay quien busque a Dios. No hay uno, ni siquiera uno. ¿Cómo entonces Dios vio en la bola de cristal en el futuro quién iba a recibirle? No pudo. Si el Señor hubiera elegido a los que le iban a aceptar, hubiera elegido 0. El Señor no nos eligió porque le íbamos a aceptar, nos eligió para que le pudiéramos aceptar. Eligió a algunos para que cuando el Evangelio fuera, la gracia residiera en esos. ¿Hay injusticia entonces en Dios? En ninguna manera. Porque ¿a quién le debe Dios la gracia? Los niños acaban de contestar. Dios no le debe ningún favor al hombre. Es gracia, gracia, gracia sobre gracia, hermanos. Terminemos con unas aplicaciones. Perdón, solo mencionar algo antes de concluir. Me falta un punto. El hombre en su estado caído es privado de la justicia natural, es depravado, su corazón es contaminado, pero hay algo más.
es incapacitado. Está incapacitado. Ya lo he mencionado, pero para que lo tengan claramente expuesto en su mente. La depravación total incluye privación, depravación e incapacidad. El hombre no puede hacer un bien por sí mismo. No puede ni prepararse. Entonces, aplicando esto, hermanos, lo primero que debemos decir a la luz de esto es que el cristiano que entiende estas doctrinas debe ser un cristiano humilde. Debe ser un cristiano humilde. Que estas doctrinas nos sirvan en primer lugar para humillarnos y recordar, hermanos, cuán perversos somos en nuestra naturaleza, que nuestro padre Adán nos heredó. Dice este autor, Ian Hamilton, el calvinismo reta el orgullo residual de nuestros corazones humanos. Nosotros naturalmente estamos más cómodos con el arminianismo, hermanos. Todos nacimos arminianos, todos. Es más fácil decir que no estamos tan mal en cuanto al pecado y que no necesitamos una gracia total, sino un poco. Nosotros naturalmente estamos más cómodos con el arminianismo, que nos permite ser contribuyentes para nuestra salvación. Ser confrontados con la verdad de nuestra inhabilidad es profundamente humillante, pero es la verdad de la propia palabra de Dios, no una cocción o no una invención de Juan Calvino. Ser persuadidos de esto y ponernos a la pura disposición de la misericordia de Dios en Cristo tira nuestro orgullo y nos enseña a ser hombres y mujeres que den gloria. Hombres y mujeres que se glorían en la gracia de Dios. Esto es simplemente otra manera de decir que el calvinismo coloca a Dios en donde pertenece y al hombre donde nosotros merecemos. Esa es la prueba del auténtico cristianismo. Poner o dejar a Dios, no poner, dejar a Dios en su trono y poner al hombre en su lugar. Así que, hermanos, no hay nada de qué jactarnos. No hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre nosotros y los que están afuera. La única diferencia está en Dios. Hermanos, su gracia. Hermanos, adoremos a nuestro Señor. Es su gracia. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Filipenses 2, tengamos este sentir, no nos estimemos más que los otros, no nos estimemos en la iglesia como superiores unos a otros. Hermanos, hemos sido salvados por gracia, todos somos miserables pecadores. No hay ninguno aquí en esta tarde que fue salvado por su inteligencia, que fue salvado por su espiritualidad, por su piedad, por su bondad, por su dinero, por su hermosura. No hay ni uno que fue salvado así. Todos somos miserables gusanos, miserables perros muertos, lisiados como Mefiboset. Todos somos gusanos miserables, alcanzados por gracia. Para que la gloria solo sea a Él, hermanos. No hay de qué gloriarnos en nuestra carne, sino en la gracia del Señor. Hermanos, que esto afecte nuestra iglesia, que esto afecte nuestra forma de vivir, que esto afecte nuestro cristianismo. Es la gracia abundante de Dios. Además, esto debe afectar nuestra manera de predicar el Evangelio. Recuerden, el pecador no solo está ciego al Evangelio, está ciego a su condición. Lo vimos hoy, ¿no? En la mujer samaritana. ¿Tienes sed, mujer? No, no tengo sed. Sí, tienes sed. No, no tengo sed. Bueno, trae a tu marido. No, sí tengo sed. Naturalmente el hombre no solo no entiende el Evangelio y no digo que racionalmente lo entiende, no lo entiende espiritualmente. Así que nuestro evangelismo debe ir bañado de oración, hermanos.
Porque el único que puede convencer el corazón endurecido es el Señor. Por eso, cuán importante es los miércoles. ¿Sabes qué oramos los miércoles cuando nos reunimos? Oramos por la salvación, quizá tuya, si no te has convertido. Oramos por la salvación, quizá de tus hijos. Si tú no vienes aquí, estamos orando porque los únicos que pueden, el único que puede salvar es el Señor. Por eso es tan importante que la iglesia tenga en alta estima las reuniones de oración. Y hermanos, hay una doctrina completa que no nos da tiempo ni exponer ni la punta del iceberg, que se llama gracia preparatoria. Esta doctrina enseña, en breve, que aunque el hombre es totalmente depravado, aunque el hombre está totalmente caído, no obstante, Dios ha puesto medios ordinarios para trabajar en los corazones duros. Lo que quiero decir es esto: papá, no vayas a decir esta tarde, bueno, mi hijo está totalmente depravado, no sirve nada que le lea la escritura, no sirve nada que ore con él, no sirve nada que le enseñe los 10 mandamientos, así que pues está totalmente depravado hasta que haya algo sobrenatural. Hay esta doctrina mostrada bíblicamente que se llama la gracia preparatoria. Aunque el hombre está totalmente depravado, aunque el hombre está totalmente caído, no obstante, Dios usa medios ordinarios para obrar la salvación en las personas. Una de ellas es la ley de Dios, es la oración. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a orar a Dios como su creador, porque ellos le deben rendición. Es parte de la gracia preparatoria, es traer nuestros hijos a la iglesia, exponerlos, hablarles el evangelio. Así que no nos confundamos en cuanto a esto con los incrédulos. Prediquemos el evangelio, porque el medio para la salvación es la palabra que se da por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, que estas aplicaciones estén en nuestros corazones al entender. Espero que sea más claro el día de hoy qué es la depravación total del hombre y qué no es.